Campaña Presidencial 2019. Publicidad, métodos y estrategias. Buenos días, nos encontramos esta mañana con el licenciado Raúl Martínez, quien nos brindará unas preguntas acerca de las estrategias y métodos de campaña que ha utilizado el partido FMLN. ¿Cómo entender la comunicación política? Para poder responder esa pregunta tenemos que hacer un contexto del actual escenario y teatro de operaciones político-electoral que estamos viviendo. Podemos hacer una categorización de tres elementos. Primero, la presente campaña político-electoral tiene la novedad de la incidencia mayoritaria de las redes sociales, como también la dinámica sustantiva que ha implementado, digamos, toda la campaña en su conjunto, no solamente un instituto político. Esta campaña política se ha caracterizado por carecer de mucho contenido sustantivo, poco análisis del programa de gobierno y de perfiles de candidatos, una instrumentalización de la manipulación subjetiva del gran inconsciente colectivo, y le ha decantado en la consecuencia en que gran parte de la población salvadoreña ha sido tocado por ese fenómeno. Con el transcurso de la campaña político-electoral, con la adecuación de estas realidades, los institutos políticos han adecuado, digamos, la presente coyuntura. Entonces, empezando en ese contexto, vamos con la primera pregunta que se entiende por comunicación política. Es correcto. Aquí es importante hacer un señalamiento. La comunicación política no es solamente la comunicación político-electoral. Existe una comunicación política desde el punto de vista social, desde el punto de vista geopolítico-diplomático. Existe una comunicación política entre gremios, entre comunidades. Es un aspecto muy general. Cuando hablamos de una comunicación político-electoral, tácitamente nos enmarcamos al tema del marketing político-electoral, dependiendo de los asesores de campaña, del asesor de campaña o comando de campaña, para el desarrollo de esto, acorde a la realidad particular del escenario político que se está conllevando. ¿Qué estrategias han utilizado para llegar a los diferentes departamentos de El Salvador? Es de entender de que uno es parte de las fortalezas que tiene cada instituto político. La fortaleza organizativa que tiene el FMLN y después secundariamente lo tiene Arena, y tienen deficiencia, gana con su candidato Bukele, es la fuerza organizativa y la presencia territorial, tocar el terreno. La campaña predominante que ha tenido el partido Gana con su candidato Bukele es atacar la moral del militante de izquierda, que ha buscado precisamente dar por sentado que los resultados ya están dados y que no tienen que pelear, que no debe de generar una campaña del aparato de defensa del voto, de movilización activa y de contacto, de explicación del programa electoral. De a poco las muestras de fuerza y las realidades de cada departamento en el contacto del pueblo en general, como de sectores, han ido sumando precisamente y cambiando esa visión subjetiva. Y es una de las nuevas formas de marketing político, de que no es únicamente vender la marca, sea de un partido o de un candidato, sino trastocar elementos más difusos y profundos en una campaña electoral. ¿Y cómo tratan de posesionar a los candidatos, o mejor dicho, en este caso a Hugo Martínez, para que se posesione en la mente y en la percepción de la población al momento de dar su voto? Bueno, aquí es donde también hay que analizar con una visión más científica la interpretación de las encuestas. No es lo mismo la intención de voto que la percepción. Sí. No es lo mismo. Podemos sacar la siguiente conclusión. No es lo mismo de que un instrumento estadístico te pregunte por quién va a votar usted o quién cree usted que va a ganar. Son situaciones diferentes. Al mismo tiempo, un recurso estadístico de una encuesta le plantea, digamos, la percepción de una fotografía de la realidad de ese momento. Entonces, por eso mismo, la adecuación de la opinión de un electorado en un momento específico cambia.
Entonces ustedes han utilizado más que todo dar a conocer la imagen de quién es en sí el candidato, sus estudios académicos, su experiencia y venderlo que es la mejor opción si realmente se quiere dar un mayor progreso en El Salvador. Veamos dos vertientes. Por un lado, el pensamiento crítico casi siempre se encuentra en las capas medias o en los sectores sociales populares organizados, tienen una cultura política. Aquí hablamos de cultura política. Y la cultura política no es un proceso espontáneo, es un proceso continuo de educación y de autoformación política. Entonces, cuando se plantea una propuesta electoral, se vende el paquete integral. Cuando tú te vas a un sector popular, nada más enmarcas de que precisamente las políticas públicas de Estado favorecieron el impacto social. O sea, alguien de que se ha beneficiado por los paquetes escolares, por el vaso de leche, por la educación gratuita, por el hospital de la mujer, porque ha existido también una nueva infraestructura del país, donde no se ha podido señalar ningún acto de corrupción, debe de ser sensible a reconocer y a tocar la realidad, más allá del impacto o la opinión que le generen las redes sociales o los medios de comunicación masiva que siguen determinada línea editorial. Las estrategias de marketing utilizadas fueron las adecuadas para crear lazos cercanos con la población. Desde la percepción, como yo lo he visto, no como en mi carácter de director o de asesor, yo percibo de que primero se ha ido en contacto de persona a persona al terreno. El candidato Hugo Martínez ha pateado el terreno, lo que no han hecho los demás candidatos. Segundo, lo ha pateado de manera diferente, no de la forma tradicional. Por ejemplo, ya no se gasta y se invierte gran cantidad de dinero en afiches porque la gente lo ve mal, que se ensucia. Sí. Entonces se ha adecuado eso y se ha reorientado el canal en redes sociales. Hoy podemos decir que al día de ahora la plataforma en redes sociales del candidato Hugo Martínez es equiparable en los tres candidatos. Ha habido una mejora sustantiva, ha habido también las imágenes, por ejemplo, de impacto, por ejemplo, de este domingo recién pasado, de la movilización de Juan Pablo II, ha tocado la moral, por ejemplo, del candidato que se creía ganador, que es Bukele. Y también Arena, no pensando en entrar en una competencia, se repliega en la parte occidental del país, donde busca atraer y mantener su voto cautivo. Entonces, eso es lo que podría yo plantear a la luz de esos acontecimientos. ¿Qué efecto han tenido los spots publicitarios en los medios digitales? Y tiene que ver con el tipo de audiencia y la cantidad de audiencia. ¿Qué impacta más en este momento? ¿Un spot en la televisión o un spot muy barato en redes sociales? ¿Qué indicador podemos interpretar de que genera mayor impacto a un electorado, a un sector, a un mercado determinado? Podría ser como los digitales, que estamos en la era digital. Partiría de los indicadores. Cada comando de campaña de cualquier político, de cualquier partido político, tiene que llevar un control de estos impactos. O sea, no es algo estático, es algo que va cambiando. Por ejemplo, puede hacer de que pegue a la hora del mediodía un spot, una noticia sensacionalista. Ajá. Y en redes sociales, que se está multiplicando de una manera mucho más barata, casi con un costo reducido a un 80-90%, impacta más porque se repite, porque se manda en WhatsApp, porque se manda en Telegram, porque se manda en Instagram, porque se manda en Facebook, en Twitter. No así también decirlo, unas páginas completas de papel periódico. ¿Quiénes leen? ¿Cuál es el rango de edad de las personas? ¿Cuál es el rango de edad que tú buscas que den el electorado? Tú tienes que tirarle precisamente al rango mayoritario que vota. Porque, ojo, también no hay que caer también en la visión mecánica que los jóvenes van a definir esta elección. Tristemente, y los votos del exterior. Por ejemplo, ¿cuántas personas del voto del exterior van a votar? 6.000 personas. ¿Cómo es posible de que si existen 3 millones de salvadoreños en la diáspora salvadoreña, únicamente 6.000 votantes se registraron y mandaron su voto? ¿Por qué se da este fenómeno? Entonces realmente este es el que te va a determinar el rumbo electoral. De igual forma también, ¿cuántos jóvenes de 18 a 20 años se empadronados pueden votar? El rango no supera los 5.000.
siquiera llega a los 90.000. O sea, el rango de 30 a 35 es un rango de 35 a 40. Entonces, todos esos factores, digamos, te van determinando al mercado que tú buscas, porque también, ojo, tú tienes que saber el mercado que se abstiene a votar, donde se da la mayor abstención de votos. Eso no ha habido un estudio por parte del Tribunal Supremo Electoral, porque no es su función, pero sería interesante que lo hiciera el Tribunal Supremo Electoral a manera de fomentar una cultura cívica de votación, pero sí te aseguro que todos los institutos políticos, todos los partidos políticos lo saben que 3 millones del padrón electoral voten, o que la abstención suba o baje. La abstención baja siempre en las campañas de alcaldes para diputados, pero se dispara en la que es para la presidencia. Entonces, siempre volviendo a lo de spot, se puede decir de que la publicidad que han manejado en redes sociales, pensando que la mayoría pueden ser jóvenes o hasta adultos de 35 años, es muy diferente a los métodos que están ocupando de publicidad en televisión, en los periódicos. En marketing político se llama focus group. El focus group a donde vos vas a lanzar el mensaje que tú quieres hacer. El focus group, qué tan determinante es, y también si es tendencia de conocer. Por ejemplo, fue tendencia durante 3-4 días el restablecimiento del gobierno de El Salvador con China Popular, pero de ahí pasó la agenda. Fue agenda 2-3 días de la repartición por parte del gobierno del paquete de arroz. Ajá. Pero quizás de ese líder, un candidato que dure, digamos, después de los debates presidenciales, los memes y las redes sociales se te dispararon por una tendencia específica. Ahí el marketing político es específico y focalizado a lo que vos querés hacer. Por el tipo de cierre de campaña que obtuvieron, ¿considera usted que lograron las expectativas que tenían desde su planeación? Expusimos a un candidato, dimos una demostración de fuerza contra nuestros competidores. No te pongo ni el principal ni el secundario, porque sería también elevar a uno. Diría que dimos una demostración de fuerza, de organización, de planificación, mediáticamente en las redes sociales. ¿Cuál es la respuesta de los adversarios? Hacer fake news, decir, mira, esta foto es de otro lado, tratando de bajarle eso. ¿Qué? Eso te indica de que ese impacto mediático tocó en la mente de la competencia. Entonces ellos necesitan a sus bases no bajarle la moral. ¿Por qué? Porque todo el mundo le da like, pero distinto es que vos vayas a formar parte de un aparato electoral, hagas campaña y te vayas a ir a la plaza. Llenar la plaza cívica es fácil, es facilísimo. Llenar toda una cuadra de la Pablo es otra cosa. Llenar un estadio Cototlán es otra cosa. Que somos el gobierno, eso no es cierto, porque lo hemos hecho sin ser gobierno. Para la Francisco Gavidia quisiera mandarles y exhortarles a que piensen por cabeza propia, que tengan criterio propio, que no sea que el pensar por cabeza propia lleva a que los elementos de la realidad son diversos. No la fuente única es mi celular, tampoco es un periódico, tampoco es, digamos, un canal de televisión, un canal de YouTube. José Martí decía, no creas, lee. Entonces yo quisiera que los estudiantes de la Francisco Gavidia sean pensadores críticos, que más que críticos también comprometidos, y que rompan el esquema del analfabeto funcional, porque muchas universidades, yo tengo amigos míos que tienen doctorados en España en la especialidad, pero son analfabetos funcionales y políticos, no tienen cultura general, no saben lo que está pasando en El Salvador, no saben lo que el efecto geopolítico global que nos afecta. Yo pensaría de que el estudiante de la Gavidia nada más recibe la referencia en las aulas, lo demás tiene que construirlo con su pensamiento propio. Y en el pensamiento propio tiene que saber dilucidar en esta campaña política qué es la verdad y qué es lo superficial, qué es lo que se ve bonito, pero qué es lo que importa. Y también no caer en el pesimismo, porque también es una manipulación. Yo lo que le haría al estudiante es que analice un antes y un después con indicadores serios.
y que los indicadores que debe ser le van a dar el criterio y el juicio y el discernimiento. Y por sobre todo, el estudio de la historia.